¿Cómo están, hermanos? Es una bendición poder estar este día compartiendo la palabra de Dios con ustedes a través de este medio. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que guíe nuestros corazones. Padre amado, en esta hora agradecemos tu infinita bondad, tu misericordia, tu gracia infinita, Señor, por la cual podemos hoy atender a la voz del Espíritu Santo. Por eso, Señor, entendemos que la sabiduría de lo alto, Señor, es lo que necesitamos en este momento para entender la palabra que tú tienes para hoy, Señor, para nuestros corazones. Que sea derramada tu sabiduría, Señor, la sabiduría de lo alto. Guíanos a través del poder, Señor, del Espíritu Santo para entenderla, atesorarla, Señor, y ponerla en práctica. A ti la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues estamos hoy para estudiar la palabra de Dios, siguiendo con nuestro estudio que hemos estado eh, llevando a cabo. Hoy vamos a ver el tema un medio de salvación. La semana pasada estuvimos estudiando eh, cómo Dios escogió a Noé, cómo era la vida de Noé en medio de una generación perversa, una generación que se había apartado de Dios totalmente, y no había absolutamente nadie más que Noé, guiando a su familia eh, por el camino de Dios. Dice la Biblia que caminó Dios con Noé, y podemos ver cómo Noé, a pesar de estar en medio de una generación que había olvidado a Dios, que se había desentendido de la voluntad de Dios, y como lo dice Romanos capítulo 1 versículo 25, dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ellos, una característica que tenía esta generación es que se habían olvidado de su Creador, y entonces empezaron ellos a adorar a las criaturas, a ser sus propios dioses. Y Noé fue hallado justo en medio de esta generación porque él siguió considerando a Dios, considerando la voluntad de Dios y lo que Dios quería que hiciera. Vamos a ver nuestro texto de hoy. Vamos a abrir, la Biblia ahí en Génesis 6, versículo 11. Aunque tendríamos que considerar desde el 6, capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer solamente algunos versículos. El resto, cuando usted tenga tiempo, puede leerlo y estudiarlo con más calma. Dice el versículo 11: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, tenemos que considerar aquí la palabra llena, porque habla de que absolutamente estaba hasta el tope. Cuando usted llena un vaso de agua, hasta arriba lo considera lleno si está hasta arriba. Si falta un poquito, lo considera casi lleno. Si está a la mitad, pues tal vez lo considera medio lleno. Pero aquí dice la Biblia que estaba totalmente llena, llena. La violencia era algo que había llegado hasta los límites, hasta el colmo, estaba desbordándose. Entonces ya no había nada que cupiera más. Imagínese, usted llena un vaso de agua y ya no le cabe una sola gota de agua. Aquí mismo estamos viendo la tierra en general, la creación de Dios, ya llena de solamente violencia. Y la violencia está marcada solamente por querer hacer lo malo los unos a los otros, por la venganza, por el odio, por el crimen, por el desprecio, etcétera. Eh, no había lugar para el amor, no había lugar para la solidaridad, no había lugar para la empatía, no había lugar para nada bueno. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino
sobre la tierra. Se había apartado, hermano, totalmente por la razón por la que había sido creado. Todo hombre, todo ser pensante se había apartado totalmente de Dios. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ha decidido Dios hacer algo porque Dios está viendo que la violencia a causa del ser humano ha llegado a un límite que si Dios no interviene, entonces no estaríamos aquí, no estaríamos nosotros hablando, hermanos, de una posibilidad de salvación para el ser humano, de un día estar en el cielo, de un día gozar de vida eterna. No estaríamos hablando de eso. Por eso Dios tuvo que intervenir para que nosotros pudiéramos tener, que se desarrollara la historia y que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de que en Cristo ahora tener la posibilidad de salvación y de vida eterna. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es decir, hermanos, este versículo 14, y usted puede ver el resto de los versículos que son las instrucciones de cómo Noé iba a ser el arca, habla de un medio de salvación que Dios puso para Noé y para su familia, incluso para todo aquel que hubiera creído, que se hubiera acercado a Noé y hubiera tenido fe en las palabras que Noé predicaba en aquel tiempo. Entonces este era un medio perfecto, es decir, las instrucciones que siguió Noé para hacer este arca, este medio de salvación, el objetivo era hacer un medio de salvación perfecto, para que el agua no penetrara, para que flotara lo suficiente a pesar de los golpes que recibiera por la furia de las olas, etcétera. Usted se puede imaginar, hermano, dice la Biblia que el agua, se abrieron las fuentes de los cielos, es decir, era un agua que caía tal vez en forma de cascada. Dice que también debajo de la tierra surgió del abismo agua, también la lluvia incesante. Entonces era una cosa, hermanos, que tendría que ser un arca que tenía que solventar y tenía que soportar todos los embates de una tormenta jamás vista otra vez. Hermanos, era una furia desatada del agua y de la tormenta, del diluvio que se desató en aquel tiempo. Entonces tenía que ser un medio que soportara la ira de Dios, que soportara el castigo divino, que soportara el diluvio o el juicio que Dios enviaba a la tierra. El medio de salvación tiene que ser algo que soporte la ira divina. Y entonces Noé hizo el arca, conforme a las instrucciones de Dios. Vamos a ver esta verdad central de hoy. El pecado es tan grave y tan atroz que el Dios Santo no puede dejarlo sin castigo. Dios siempre va a hacer justicia, Él es justicia, pero también Él es misericordia, que siempre ofrece un medio para librar a aquellos que se arrepienten y le obedecen. Si bien es cierto que Dios en su justicia emite un juicio, también antes de emitir el juicio, Él otorga un medio de salvación para las personas que lo quieran y que lo acepten. El linaje de Seth, ustedes recuerdan, hemos estado hablando de esto y lo hemos estado marcando y subrayando para poder entender
toda esta línea de tiempo, esta línea de estudios bíblicos y entender por qué Dios hizo las cosas. El linaje de Set se alejó de Dios, uniéndose al linaje de Caín en matrimonio. De esta unión surgió un solo deseo en el corazón de las personas. ¿Y qué era lo que las personas querían hacer en aquel tiempo? Era solamente la maldad. En su pensamiento solamente había hacer la maldad, es decir, cosas que transgreden la ley de Dios y cosas que solamente era para satisfacerse a sí mismo. Noé halló, sin embargo, gracia ante Jehová, es decir, por la conducta de Noé. Lo que quiere decir que tanto él y su familia no se habían contaminado como el resto de los descendientes de Set. La única familia que se mantenía todavía creyendo en él, en su creador, en el Dios de sus padres, en el Dios de Set, en el Dios de Adán y Eva, en el que conocieron desde un principio. Solamente había un hombre y una familia, Noé, que habían entonces permanecido creyendo y adoraban al único Dios verdadero. Por eso Dios lo observa, Dios lo ve y Dios lo escoge para un proyecto. Qué hermoso poder ver, hermanos, en este momento, en esta palabra que que podemos estar estudiando, que para aquellos proyectos trascendentes en nuestra vida, como lo decíamos en el estudio pasado, Dios ve nuestro caminar primero, para podernos entregar otro proyecto aún más grande. Y este proyecto siempre va a tener que ver con la gran comisión que ahora nos ha sido encomendada: predicar el Evangelio a todos los rincones del mundo, hacer discípulos, hermanos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto solamente va creciendo y proyectos grandes que tienen que ver con esto, con predicar el Evangelio a todo el mundo, va creciendo dependiendo como Noé también caminaba obedeciendo a Dios, y Dios cada vez, así como a Noé, nos puede entregar proyectos grandes como lo hizo con Noé. Cuando el Señor decidió destruir al mundo, Noé, este hombre, fue escogido para construir un medio de salvación, el cual decíamos que es importante subrayar y entender que este medio tenía que ser perfecto, porque lo que se venía no era, hermanos, una lluvia pequeña, no era algo que con un paraguas podía solventarse, no era algo que con una lanchita podíamos salir adelante, no era algo que con un tronco, con un salvavidas podíamos salir adelante. No había manera, tenía que ser un medio de salvación perfecto, bien construido. Dios, en el punto número 1 que vamos a ver, Dios decide, es una decisión divina. Dios interviene en ese momento para castigar la maldad. Es una característica de Dios. Dios decide en este momento, como lo va a decidir en la vida de cada ser humano, castigar la maldad cuando esté lleno solamente de maldad. Ya vimos que la Biblia dice que la tierra estaba llena de maldad, y no fue hasta que estaba llena de maldad, porque la maldad había existido, pero fue hasta que estuvo llena de maldad que Dios decide castigar, Dios decide intervenir. La palabra hebrea que se traduce como corrompido, que ya lo leímos, se puede entender también como arruinado o devastado. Vamos a ver el texto, nos regresamos tantito, hermanos, discúlpenme. Dice: y se corrompió la tierra, ¿sí?, delante de Dios. O sea que espiritualmente, incluso físicamente, como ya hemos mencionado algunas cosas, estaba arruinado. La tierra estaba arruinada.
El ser humano, su corazón estaba arruinado, ya devastado. La tierra no era productiva, la tierra se estaba desgastando tanto. eh, ya era muy difícil encontrar, hermanos, buena eh, estabilidad para vivir en algún territorio. No era fácil vivir en aquel tiempo porque la tierra estaba arruinada y devastada. Dios tenía que intervenir. La tierra, la naturaleza, hermanos, la naturaleza resiente el pecado del hombre. Donde hay pecado, donde está lleno de pecado, hay ciudades, puede haber países enteros, puede haber situaciones geográficas donde se resiente el pecado. Nosotros podemos ver como lugares como en África, el hambre y muchas cosas que ocurren allá, eh, a veces uno puede decir, pero ¿por qué pasan esas cosas? Pero tú te puedes preguntar. Sin embargo, sabemos que hay muchos lugares en el África, hay muchos lugares en todo el mundo que son lugares donde se adora al enemigo, donde se adora a Satanás, donde está lleno de brujería, donde está lleno de cosas que sabemos, que está lleno de maldad, y hay pocas posibilidades de prosperar en muchos sentidos. Está devastado. Y aquí vemos cómo el mundo estaba devastado, ya no había lugar para la prosperidad en ningún sentido. Un mundo bueno y agradable a los ojos de Dios se había convertido en ruina y en miseria. Todo estaba arruinado. No es más que la mano del enemigo. No es más que la mano de Satanás interviniendo en esto, porque es el único que viene para robar, para matar y para destruir. Aquí estamos viendo que el mundo, después de haberlo evaluado el Señor en su creación, cuando vio que todo era bueno y agradable a los ojos de Dios, ahora se había convertido en todo lo contrario. Por eso Dios decide intervenir. Dios no es indiferente, por eso lo hace. No es indiferente a la situación en la que las personas se inclinaban a la maldad, donde había muestras de arrepentimiento ni cambio, donde no había donde no había muestras de arrepentimiento ni cambio, y el pecado se extendía y aumentaba. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, nosotros tenemos que saber que hoy tampoco Dios es indiferente a la maldad. Dios tampoco es indiferente al pecado. Entonces, el Señor está atento cuando ve que una persona no cambia, no se arrepiente, y que al contrario se extiende en su corazón y se aumenta cada día el deseo de hacer lo malo. Dios vio que todo se contaminó y era necesario corregirlo otra vez. Así como en los tiempos de Noé, el Señor determinó castigar a los pecadores, hoy también ha establecido un día de juicio para acabar con la maldad y comenzar una nueva era de bienaventuranza eterna. Está establecido, hermanos, un día que habrá un juicio. El hombre, están determinados sus días, cuántos días va a vivir cada ser humano, y la Biblia determina que después de que muera cada ser humano, después de esto le espera un juicio. Hay un juicio, y ese juicio está preparado un día donde dice la Biblia que todos habremos de comparecer delante del Señor, hermanos, y habrá justos y habrá injustos, pero en un día hay un juicio determinado para todos aquellos que rechazaron al Señor Jesús, o el amor de Dios,
todos aquellos que rechazaron al Creador y que decidieron vivir una vida y que a través de sus propias obras tratar de encontrar la salvación, estarán un día delante de Dios. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos de un Dios vivo, es decir, estar un día delante de la presencia de Dios en ese juicio que ha de ocurrir delante del gran trono blanco, donde algún día se ha de llevar este juicio para determinar que aquellos que decidieron vivir una vida separada de Dios, estar ahí con sus propios argumentos tratando de defenderse delante de Dios. Va a ser una cosa horrible porque nadie, dice el salmista, ¿quién estará de pie? ¿Quién estará de pie delante del Señor? Nadie va a poder estar de pie por su propia fuerza. No habrá fuerza, no hay nadie, hermano, que pueda estar de pie delante del Creador ese día por su propia fuerza. Dios diseña un medio de salvación. Ya vimos cómo Dios le encomienda a Noé. En medio del sombrío destino que le esperaba a la humanidad, brilla la misericordia divina. El Señor no abandonó a su suerte al hombre. Aunque éste le falle, Él siempre ofrece una solución. Esa es la misericordia de Dios y de esa manera interviene. Dios siempre va a ofrecerte una solución antes de la consecuencia por el pecado. Dios siempre nos ofrece la solución. Anunció Jehová la aniquilación que vendría, pero también abrió una puerta de esperanza. El arca era perfecta en su diseño para salvaguardar a los tripulantes y a los animales que subieron. Ustedes conocen la historia, la pueden leer, como dice la Biblia, que la familia de Noé subió y también los animales que estaban preservados por el poder de Dios y subieron al arca. Dios no solamente diseña un medio perfecto para la salvación, sino que lo pone a la disposición. Dios pone a disposición el medio para la salvación. En Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vale la pena que cada uno de nosotros obedezcamos, le creamos a Dios, así como le creyó Noé, como vivió Noé para Dios, caminando con Dios. Vale la pena porque Noé logró no solamente que él, sino su familia fuera salvada de este juicio. Nosotros podemos tener esa también bienaventuranza, hermanos, de tener la salvación en Cristo y que también nuestra familia pueda escuchar y pueda venir a los pies de Cristo Jesús. Podemos observar la infinita gracia y misericordia de nuestro Padre amoroso. Y lo hizo así Noé. Génesis 7:5 dice que él construyó el arca. Y dice la Biblia, Noé construyó el arca y durante este tiempo fue un pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Sin embargo, la gente, ¿qué cosa? No se arrepintió. Es decir, él hablaba de Dios durante el tiempo que él estuvo construyendo el arca. Él siguió hablando, predicando y con su vida, sus palabras, pero también con sus acciones, siguió predicando al Dios verdadero. Pero la gente no se arrepintió. Así como Dios dispuso el arca para salvar a la humanidad, en el presente ofrece la salvación a todos por medio de Cristo. Cristo es ese arca perfecta. Es el único refugio seguro en un mundo de maldad y solo en Él podemos escapar, no de un diluvio universal, sino de la condenación eterna que aguarda a los que rechazan la verdad. Todo creyente que anuncia
que en Jesucristo hay esperanza, es un pregonero de justicia. Para meditar, vamos a meditar en este pasaje. Primera de Pedro del 1, del 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, nacer de nuevo. Para poder nacer espiritualmente, hermanos, y tener una nueva creación limpia, sin pecado, pura, justificada por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mire lo que está reservado en los cielos para nosotros. Ya vimos cómo en los tiempos de Noé estaba todo corrompido. Bueno, hay una herencia que no se va a corromper, no se puede contaminar y no va a terminar jamás. Reservada en los cielos para cada uno de nosotros. ¿Cómo sucede esto? Mire lo que dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Así como el arca en aquel tiempo, la familia de Noé fue guardada por el poder de Dios, por la sabiduría de Dios, por cómo se hizo el arca. El arca fue esa cobertura, ese refugio para ellos. Pero nosotros ahora somos guardados. ¿Cuál es el medio de la salvación? El medio es la fe en Cristo Jesús. Ese es el medio de la salvación. Solamente la fe en Cristo Jesús es el medio perfecto. Por eso somos guardados por el poder de Dios y un día vamos a alcanzar la salvación por la fe, por ese medio perfecto, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros, hermanos, ahora tenemos que entender cómo es que es perfecta este medio, y lo voy a explicar. La Biblia dice que nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, sucede algo. Y la Biblia dice que somos justificados. Justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de Cristo, como Él fue justo, como Él es justo, Él nunca pecó, esa justicia es imputada a nosotros. Es decir, a nosotros se nos es dada por medio de la fe de manera gratuita, por la gracia de Dios. Esa justicia de Cristo ahora es para nosotros. Nosotros ahora somos justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, por su perfección, por su justicia. Porque Él vivió justo, por su sangre preciosa y justa, ahora que limpia toda maldad y todo pecado de nosotros. Entonces, por eso es que nosotros somos guardados por la justicia de Cristo, por la obediencia de Cristo, por el poder de la resurrección que lo levantó de entre los muertos. Por eso nosotros ahora podemos estar seguros y guardados por el poder de Dios, por ese medio que es la fe en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que nosotros estamos convencidos que nuestra salvación está garantizada, porque no está basada en un medio de obras, porque entonces no sería perfecto, porque mis obras ni la de nadie pueden ser perfectas. Fíjese bien lo que dice en el capítulo 3 de Romanos. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera. No somos mejores que nadie, y nadie es mejor que nadie. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Pero dice la palabra de Dios en el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos los que crean en Cristo Jesús son salvos y ponen su confianza. Yo merecía el juicio de Dios. Yo merecía que la ira de Dios cayera y un día va a caer, pero porque yo voy a poder estar de pie, porque yo voy a poder estar guardado, porque Dios ha puesto un medio, la fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, y de esa manera yo soy guardado por el poder de Dios. Si aún no ha entregado su vida a Cristo, es el tiempo de arrepentirse y pedir perdón al Señor. Agradezca a Dios por su misericordia mostrada en Cristo. Comparta a Jesucristo como el único medio de salvación. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, es el momento. Yo te voy a pedir que repitas estas palabras. Si tú ahora quieres poner tu mirada en Cristo, tu confianza en Cristo y meterte a esa arca perfecta, a ese medio de salvación, que cuando venga el diluvio, que cuando venga ese día de juicio, tú puedas permanecer de pie, porque tu salvación está guardada por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y dile ahora: Padre eterno, vengo delante de ti, considerando que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación, porque ahora entiendo que solamente mediante la fe en Cristo yo soy guardado por tu poder. Yo quiero que la justicia de Cristo sea para mí. Yo quiero y creo que la resurrección de Cristo también puede ser mi resurrección. Yo creo que tú lo levantaste de entre de los muertos, y ahora yo puedo tener la esperanza viva de vivir una eternidad contigo para siempre. Perdona mis pecados y sepúltalos, Señor, en el fondo de la mar, donde jamás te acuerdes de ellos. A ti sea la gloria por siempre, y gracias porque ahora puedo ser llamado tu Hijo. Amén. Si tú hiciste esta oración y has puesto toda tu confianza solamente en Cristo, te felicito. Dice la Biblia que has entrado al reino de Dios, y no solamente eso, sino que también eres llamado hijo o hija de Dios. Que Dios te bendiga.